Muy buenos días con todos. Quien les habla es Joel Chuchón Vázquez y junto a mi compañera, Buenos días, mi nombre es Lisbeth Kiko Cuchillo. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el principio de administración de justicia plasmado en el artículo 139 de la Constitución Política, que nos dice que son principios y derechos de la función y jurisdiccional. Hemos elegido el numeral 14, que es el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Seguidamente doy paso a mi compañero Joel. pues bien, en otras palabras, el numeral 14 nos quiere decir que es la defensa técnica como garantía constitucional. Pues bien, en este tema tocaremos cuatro puntos relevantes, que son el contenido doctrinario del principio, la vulnerabilidad del principio, la jurisprudencia relevante y finalmente daremos algunas conclusiones. ¿Qué entendemos por defensa? La expresión en general proviene del latín del mismo nombre, que significa oponerse al peligro de un daño o rechazar una agresión. Originariamente, este término estaba concebido como el ejercicio de hecho por parte del agredido. Esto vendría a ser la acción defensiva de autotutela. Sin embargo, con el monopolio del ius puniendi por parte del Estado, el concepto de defensa se ha trasladado en términos de defensa procesal como aquella posibilidad de poder responder a la demanda y o imputación formulada en contra del justiciable. Entre los diversos doctrinarios que tratan este derecho, encontramos, por ejemplo, a Elio Farassari en su obra Instituzioni di diritto processuali, que enseñara que lo que caracteriza a un proceso jurisdiccional es la posibilidad de participación efectiva de los sujetos que se habrán de ver efectuados por la decisión que le vendrá a poner término, es decir, a la vigencia de la defensa. Por otro lado, tenemos a Jorge Eduardo Vázquez en su obra La defensa penal. Para él, el derecho de defensa debe ser entendido como una garantía fundamental de toda la estructura jurídica que mereciera el nombre del tal. Así también tenemos a Lorenzo Martín y Baker en su obra Derechos Fundamentales y Constitución. Precisa que los derechos fundamentales se configuran desde una doble perspectiva, como derechos subjetivos de los ciudadanos y como garantías del derecho objetivo. Asimismo, tenemos a Alex Caroca Pérez en su libro Garantía Constitucional del Proceso de la Defensa Procesal. Señala que la defensa técnica es el conjunto de facultades y atribuciones que confiere la garantía de defensa, que no solo pueden ser ejercidos directa y personalmente por el litigante, sino que por regla general pueden ser también ejercidas por profesionales jurídicos, denominados abogados, en donde la actuación de estos profesionales da lugar a la denominada defensa técnica, que ha sido definida como aquella que se hace efectiva por personas peritas en derecho que tienen como profesión el ejercicio de esta función técnica jurídica de defensa de las partes de actuación en el proceso, para salvaguardar los derechos del imputado. Esta modalidad de ejercicio de las facultades que confiere el litigante, la defensa, ha sido denominada defensa formal, desde defensa pública e incluso defensa específica o procesal. En el Perú, desde 1979, se ha garantizado a nivel constitucional con la Constitución de dicho año el derecho a no ser penado sin juicio ni privado del derecho de defensa en cualquier estado del proceso, como asimismo que el Estado provea la defensa gratuita a las personas de escasos recursos. Específicamente lo decía en el numeral 9 del artículo 233. Este derecho ha sido recogido también en el numeral 14 del artículo 139
de la actual Constitución de 1993. Pues bien, por otro lado, hay que precisar que el derecho de defensa como garantía individual y de conformidad con la doctrina imperante y jurisprudencial del Tribunal Constitucional, como por ejemplo del expediente 06-260-2005, Fundamento 3, esta debe analizarse desde una doble dimensión. Una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa, desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le acusa de algún hecho delictivo. Y la otra es formal, que supone el derecho de una defensa técnica. Esto es el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Pues bien, debe precisarse también que la conculcación del... Debe precisarse también que la conculcación del derecho a la defensa en sus vertientes material y formal guarda relación íntima con las reglas y o garantías del debido proceso, que se encuentran plasmadas en la Constitución como un derecho fundamental de los justiciables. La importancia de este derecho radica, como que ya se ha sostenido, en que es el resumen de la institución del debido proceso. El principio bajo comento analizado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 06648-2006, Fundamento 4, nos dice que la protección de los derechos y obligaciones de los litigantes, cualquiera que sea su naturaleza, civil, mercantil, penal, laboral, entre otras, no debe guardar en estado de indefensión. Por lo tanto, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida por actos concretos de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. De lo que se puede resumir que el derecho de defensa, en tanto derecho fundamental, se proyecta como un principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea un proceso o procedimiento en el caso de un tercero con intereses. Finalmente, se puede afirmar que hoy en día sería insostenible el procesamiento y ulterior condena de un imputado sin la participación o asistencia de un defensor técnico en derecho en el patrocinio de su causa penal. ¿Pero por qué? Porque este profesional cuenta con conocimientos jurídicos que el ciudadano común y corriente generalmente no tiene, tal como acertadamente lo sostiene Jimeno Sendra, que el proceso está rodeado de complejidad, tecnicismos propios de las leyes y el ritualismo de las audiencias procesales, en donde no es posible reconocer el ejercicio de derecho en defensa de sí mismo. En otras palabras, sin asistencia letrada, a un procesado que no ostenta la calidad de abogado, ya que de lo contrario implicaría someterlo a un estado de indefensión por ausencia de una asistencia letrada, versada en el conocimiento del derecho y de las técnicas de procesamientos legales, de situaciones que además quebranta el principio de igualdad de armas o igualdad procesales de las partes, de lo que se deduce que si todo procesado deberá contar con el asesoramiento y el patrocinio de un abogado defensor de su elección. Y si no contase con los recursos económicos, el Estado les proveerá un abogado. Es decir, el Estado les proporcionará un defensor público. A continuación, daré pase a mi compañera Lisbeth para que continúe con este tema. Gracias, compañero Joel, por el pase. Seguidamente voy a presentar mi pantalla. En este caso voy a hablar sobre la jurisprudencia relevante.
He, he cogido 3 sentencias del Tribunal Constitucional de los años 2007 y 2006. En este caso vamos a hablar sobre Juan Miguel Guerrero Obregoso, que pide un habeas corpus, ¿no? Mm, El 14 de marzo del 2007, a la Sala Tribunal Constitucional, con fecha 6 de enero de 2006, el recurrente interpone una demanda de habeas corpus contra los integrantes de la primera sala penal de los procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima por la vulneración de la libertad individual y el debido proceso. Los fundamentos: el recurrente solicita se declare la nulidad de la sentencia de fecha 14 de junio del 2002, que le ha condenado 4 años de pena privativa a la libertad, suspendida por un periodo de prueba de 3 años, alegando que no fue debidamente motivada, ya que se ha vulnerado su derecho a la defensa, pues no se ha tipificado de modo preciso la conducta punible atribuida a su persona, ya que se le terminó condenando por la modalidad delictiva que no fue materia de instrucción. Si bien es cierto, la Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce que el derecho a la defensa, en su virtud de dicho derecho, se garantiza que los judiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza civil, mercantil, penal o laboral, etcétera, no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando el seno de un proceso judicial, cualquiera sea las partes, resulta impedida por los actos concretos de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender a sus derechos e intereses legítimos, perdón. En esta sentencia, la sala declara o resuelve infundada la demanda de habeas corpus. No lo acepta. Bueno, seguidamente tenemos otro tema, otra sentencia también del derecho al debido proceso, el derecho de la defensa. Este es del año también 2007. Es contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de la Justicia de Lima, que la empresa recurrente interpone la demanda de amparo contra el Tribunal Fiscal, solicitando se le retribuyan las cosas a la situación anterior a la vulneración de su derecho de un proceso debido, ¿no? El recurrente, los fundamentos de la empresa, pretende que se repongan las cosas a la situación anterior a la respuesta, vulneración de su derecho al debido proceso, que alega en el derecho invocado que ha sido transgredido al no haberse le notificado previamente la admisión del recurso de apelación de puro derecho conforme el artículo 151 del Código Tributario, ¿no? En esta sentencia, también la sala resuelve declarar infundada la demanda de amparo. También no le aceptan, ¿no? Bueno, seguidamente vamos a pasar a las conclusiones. El contenido doctrinario del principio tiene doble dimensión. Una es material y la otra es formal. El material es un derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en el que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo, ¿no? Ya también el formal es el derecho a una defensa técnica.
Esto es al asesoramiento y al patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. En la dimensión subjetiva tradicional, la defensa procesal tiene un perfil objetivo o institucional que lleva a considerarla como un verdadero requisito para la validez de un proceso, es decir, como una garantía de la configuración del propio juicio jurisdiccional válido, ¿no? La dimensión objetiva de los derechos fundamentales a nivel normativo, existen diversos autores que señalan que uno de los fenómenos jurídicos más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, como reacción ante los abusos cometidos por los regímenes totalitarios que los desencadenaron, ha sido la constitucionalización, ¿no? Las más trascendentales garantías procesales. Ahora, en la vulnerabilidad del principio, la importancia de este derecho radica, como ya se ha sostenido en el resumen de la institución del debido proceso. 1. No deben quedar en estado de indefensión. Esto quiere decir que el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial, ¿no? Ahora, cualquiera de las partes resulta impedida por los actos concretos de los derechos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Bueno, con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por la atención. Gracias por la atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.